Este es el caso del siniestro clan Puccio, una tradicional familia de San Isidro que secuestraba a amigos y conocidos en su propia casa y a pesar de cobrar elevados rescates, los mataban cobardemente. Mucho se ha dicho y escrito sobre estos sucesos, pero ¿quiénes eran estos perversos del coqueto barrio de San Isidro que traicionaban la confianza de amistades y conocidos para luego hacerlos vivir un infierno en los oscuros rincones de su extraña casona? Más macabro aún era que desde el principio las víctimas sabían que tenían sentencia de muerte por el simple hecho de conocerlos. El patriarca de esta banda criminal, con apariencia de viejito amable, era Arquímedes Rafael Puccio. Su mujer era Epifanía Ángeles Calvo, con quien tuvo 5 hijos. El mayor era Alejandro, lo seguía Silvia, luego Daniel, más conocido como Maguila. El siguiente es el desconocido Guillermo y la más chica Adriana, que en aquellos años era menor de edad. Se mostraban como una familia respetable, de costumbres religiosas. Pretendían entreverarse entre las familias de un sector social al cual no pertenecían, pero se esmeraban por hacerlo. Arquímedes se recibió de contador público nacional en la Facultad de Ciencias Económicas, donde conoció a Epifanía. Fue vicecónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el mismísimo Perón lo condecoró por ser el miembro más joven de la Cancillería. También actuó como correo diplomático en la Embajada Argentina en Madrid. En 1973 fue nombrado secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Epifanía era profesora de contabilidad y matemáticas. Daba clases en conocidas escuelas privadas de la zona. Alejandro jugaba al rugby de Win en el prestigioso CASI, Club Atlético San Isidro. Hasta llegó a formar parte del seleccionado nacional de los Pumas. También sus hermanos Maguila y Guillermo jugaban a este aristocrático deporte, pero no lo hacían de manera tan sobresaliente como Alejandro, que al destacarse como jugador lograba entrar en los sectores que le interesaban a su padre. Este look de familia ejemplar numerosa era solo una falsa apariencia, porque cada uno de estos perversos ocultaba tras esas máscaras pueriles personalidades de la más baja calaña. Desde el momento que decidí investigar este caso, se repetía en mi mente una pregunta. ¿Qué pasa por la mente de un tipo como Arquímedes Puccio, capaz de involucrar a sus seres más queridos, sus propios hijos y esposas, traicionar a sus conocidos, secuestrarlos en su propia casa, extorsionarlos y matarlos cobardemente en descampados? Y lo peor de todo, no tener el más mínimo remordimiento. Algunas respuestas pueden hallarse en el momento histórico en que se desarrollaron los hechos. La Argentina de principio y mediado de los 80. Finalizaban los oscuros años de la dictadura militar. Todavía quedaban resabios de la guerrilla urbana, de variadas corrientes ideológicas, que iban desde la ultraizquierda comunista hasta movimientos nacionalistas de extrema derecha. En ese tiempo todos creían que la solución a los problemas era a través de la violencia. Eran comunes los secuestros provenientes de ambos bandos. Los militares secuestraban y desaparecían con el fin de acabar con la guerrilla, y los guerrilleros secuestraban con fines políticos o para financiar el desarrollo de sus organizaciones. Los auténticos guerrilleros idealistas se mezclaban con personajes de la más baja moral y delincuentes comunes movidos por intereses meramente económicos. Arquímedes supo aprovechar el hecho que la sociedad estaba acostumbrada a este tipo de atrocidades, ya que eran muy frecuentes y se daban a diario. Con el retorno de la democracia en 1983, estos grupos de tareas fueron diezmados por decisiones del gobierno de Raúl Alfonsín. Esto provocó que mucha gente pasó a ser
mano de obra desocupada que vio en los secuestros extorsivos una alternativa de lucro para poder subsistir. Personajes de la calaña de Aníbal Gordon o Raúl Guglielminetti eran algunos de los ejemplares más emblemáticos de estos grupos y, como veremos más adelante, también estuvieron vinculados de alguna manera a la historia de los Puccio. Cabe poner en contexto que Arquímedes estuvo vinculado al movimiento de ultraderecha Tacuara, una agrupación nacionalista filonazi que participaba en la guerrilla, pero opuesto a sectores de izquierda como Montoneros o el ERP, solo por citar algunos. Siguiendo esta ideología de derecha, participa en la infame AAA, Alianza Anticomunista Argentina, donde aprende los gajes del oficio, el trato que debe darse a los secuestrados, las maneras de negociar con los familiares o cómo cobrar los rescates. Cuando fue atrapado tenía un DNI con la foto de Arquímedes, pero con el nombre José Enrique Roca. Este tipo de documentos se daba a los participantes de la CIDE para proteger sus identidades. También formó parte del nefasto batallón de inteligencia 601, que participó en la lucha antisubversiva y el famoso Plan Cóndor. Tan atrapantes y macabros son los detalles de este caso que se han escrito cientos de publicaciones periodísticas, libros, informes televisivos, reportajes, una película dirigida por Pablo Trapero, una serie de 12 capítulos dirigida por Luis Ortega, y un sinfín de ideas que se vienen a la mente de cualquiera que se acerca a esta historia. Unos se sorprenden, otros se asquean, otros defienden, otros se avergüenzan, pero nadie puede ser indiferente. Algunos la cuentan cronológicamente, como sucede en la película. Otros empiezan por el final y la van reconstruyendo tal como lo hicieron los investigadores y la justicia, porque exceptuando a los protagonistas de los hechos, para el resto de la sociedad, la historia empieza el día que la Policía Federal rescata a Nélida Bollini de Prado, que estaba secuestrada en el sótano de la casona de Martín y Omar 544. Una hora antes habían sido detenidos Arquímedes junto a Maguila y Fernández Laborda, mientras negociaban el rescate con un hijo de la señora. El allanamiento fue dictado por la jueza Servini de Cubría. En la casa se encontraba Alejandro y su novia, Mónica Sorbic. Más tarde llegan Epifanía y las hijas. Todos son detenidos a la espera de las investigaciones correspondientes. Nadie podía creer lo que veía, ni los policías, ni la novia de Alejandro, ni los vecinos que oficiaban como testigos. Nadie podía asimilar que esta familia tan conocida estaba involucrada en semejante atrocidad. Si bien todos estaban impactados con la noticia, hasta el momento era solo ese secuestro. Nadie imaginaba lo que irían descubriendo los investigadores con el transcurso de los días. Mientras revisaban la casa, descubrieron un cuaderno donde Arquímedes detallaba todas sus acciones, ideas, nombres, sitios, palabras en claves e innumerables datos que fueron decisivos para el esclarecimiento de los truculentos crímenes que se descubrirían a continuación. En ese cuaderno aparecen los nombres de Gustavo Contepomi y Roberto Díaz. Estos dos integrantes arrepentidos serán los primeros en confesar que eran una banda criminal y que habían realizado otros secuestros pero seguidos de muerte. Mencionan que las víctimas fatales fueron tres: Ricardo Manuquian, Eduardo Aulet y Emilio Nahum. Sus testimonios fueron fundamentales para la investigación, ya que aportan los nombres y los roles de los demás delincuentes. Dicen que Arquímedes era el cabecilla, que sus hijos Alejandro y Maguila, junto con el coronel Roberto Victoriano Franco y Fernández Laborda, eran los otros miembros. Roberto Díaz es quien le cuenta al juez Piotti detalles del secuestro de Ricardo Manuquian. Luego será Fernández Laborda el que ratificará los dichos de Díaz, aportando más detalles. Recordemos que al mismo tiempo Arquímedes y Alejandro negaban rotundamente su participación. Veamos cómo fue la historia de la primera víctima. Ricardo Manuquian tenía 23 años,
vivía en San Isidro. Era hijo del dueño de la cadena de supermercados Tanti. Era conocido de Alejandro. Si bien no jugaba al rugby como muchos creen, sí tenían amigos en común. Iban a los mismos boliches, compartían momentos en el concurrido bar de hamburguesas Pepino. Se conocían del barrio. Los secuestran el 22 de julio de 1982. Ricardo salía del trabajo al mediodía. Iba en su auto antisecuestro, ya que los Manuquian tenían el antecedente de un tío que había sido secuestrado en 1973 y tomaban precauciones. Pero el recaudo no sirvió de nada. Nunca se imaginaría que su amigo Alejandro podía ser su entregador. Él es quien lo detiene y le pide que lo acerque hasta un lugar. Ricardo, confiado, lo lleva y en un momento aparece raudamente otro auto bloqueándole el camino. Se bajan encapuchados Arquímedes y Fernández Laborda. Lo reducen, le atan las manos, le cubren la cabeza con una bolsa y lo meten en el baúl de un Falcon. Luego lo llevan a la casona de los Pucci. Lo suben por la escalera caracol que está en el patio hasta la planta alta. Lo encierran en el baño y lo recuestan maniatado en una bañera, la cual será su espeluznante morada los 9 días que durará su penoso cautiverio. Inmediatamente Arquímedes llama desde un teléfono público a sus familiares. Les comunica que Ricardo ha sido secuestrado y pide $500.000 por su rescate. Les deja claro que si quieren volver a verlo con vida, no deben informar a la policía ni a ningún conocido. Como prueba de vida, le hacen llegar una carta escrita por Ricardo donde dice que lo están tratando bien y que debían hacer lo que ellos le decían para que todo salga bien. Con el correr de los días, las negociaciones fueron bajando el rescate hasta llegar a $250.000. El encargado de realizar el pago fue un tío de Manuquian. Tuvo que recorrer un sistema de postas que lo llevaron hasta la Catedral de San Isidro, a solo 3 cuadras donde estaba secuestrado Ricardo. Debía dejar el dinero en una bolsa y marcharse sin mirar atrás. Pero no aguantó. Cuando estaba lejos, se dio vuelta y vio a Arquímedes levantar la bolsa. En ese momento no sabía quién era, pero nunca olvidó esa inconfundible fisonomía. Luego del pago, los Manuquian esperaron ansiosamente el anhelado reencuentro que nunca ocurriría. Al otro día les informan que en la zona de Tigre, al costado del río Paraná, habían encontrado el cadáver de Ricardo con 3 disparos en la nuca. Cerca estaban una máquina de escribir y un revólver con el que lo habían asesinado. La causa es asignada al juez Piotti, que realizó numerosas diligencias para esclarecer el hecho, pero ninguna pista conducía a sus autores. Recién 3 años después, los arrepentidos Roberto Díaz y Fernández Laborda aportarán los datos para el esclarecimiento del crimen. Según ellos, el que primero dispara es Alejandro y luego Fernández Laborda le da el tiro final. Después de esto, Arquímedes reparte el botín de una manera dudosa que no deja conforme a todos, pero igual siguen adelante. Dejan pasar aproximadamente un año mientras planean el siguiente crimen. La próxima víctima de la banda será Eduardo Aulet. Tenía 25 años. Se había recibido de ingeniero y hacía poco que estaba casado con Rogelia Pozzi, de 23, también llamada Rolly. Su padre, Florencio Aulet, era dueño de una importante industria metalúrgica. Jugaba al fútbol, practicaba deportes náuticos y jugaba al rugby en el club La Salle. Por estas actividades comunes era superficialmente conocido por Alejandro, pero no es él quien aporta el dato. Su entregador fue Gustavo Contepomi, un personaje gris e intrascendente que tenía una relación sentimental con la madre de la nueva mujer de Florencio Aulet. Sería
sería una especie de abuelastra de Eduardo. Si bien Contepomi no tenía nada que ver con el nivel económico en que se movían los Aulet, era bien recibido en la familia debido a su relación con la mujer. Participaba en reuniones familiares, cumpleaños y los asados de los domingos. Incluso el joven Eduardo le había tomado cariño. No así su padre Florencio, que varias veces lo ninguneaba o despreciaba, ya que Contepomi le ofrecían negocios que él consideraba descabellados. Estos roces y la personalidad pedante de Florencio fueron creando cierto resentimiento en Gustavo Contepomi. Esta situación fue observada y capitalizada por Arquímedes, que gracias a su poder de manipulación convence a Contepomi de secuestrar a Eduardo, a modo de una venganza reivindicativa por los desaires tolerados. A la vez le promete que será una tarea fácil, sin mayores riesgos y muy lucrativa. Le asegura que nada malo le va a pasar a Eduardo y que será liberado una vez que paguen el rescate. Contepomi acepta y empiezan a hacerle tareas de inteligencia. Estudian todos sus movimientos. Lo secuestran el 5 de mayo de 1983 en Avenida Libertador y Austria, en la zona de la Recoleta. La metodología es similar a la de Manuquian. Esta vez lo detiene Gustavo Contepomi, acompañado de Fernández Laborda. Le pide que los lleve a un lugar cercano. De repente le cruzan un auto que lo obliga a frenar. Fernández Laborda saca un arma y lo reduce. Del otro vehículo se bajan Arquímedes y Díaz, que lo encapuchan rápidamente y lo meten en el baúl. Luego lo llevan a la casa de los Puccio y con los ojos vendados lo suben por la escalera caracol a la planta alta. Esta vez su celda será un ropero que está en el estudio de Arquímedes, ubicado en la esquina de la casona. A las pocas horas comienzan las negociaciones con la familia, principalmente con Florencio y Rolly, su joven mujer. La voz es siempre la misma. El tono amable y el lenguaje pseudomilitar quedarán grabados en la mente de ambos. Al principio piden $350.000, pero terminarán bajando a $150.000. El pago será a través de una serie de postas que realizará Rogelia Pozzi acompañada de su propio padre. Esto sucede el 15 de mayo, solo 10 días después de ser capturado. Deben dejar el bolso en un lugar cercano a un ferrocarril por la zona de Wilde, con la instrucción de no mirar atrás, cosa que Rolly decide transgredir y ve a un hombre gordo de pelo blanco bien vestido. Todavía no sabe quién es, pero graba su fisonomía en la mente. Una vez efectuado el pago, esperan expectantes la llegada de Eduardo, que nunca se concreta. Recién ahí dan aviso a la policía, pero ya es demasiado tarde. La suerte de Eduardo está echada. Lo terminan asesinando al costado de un camino por General Rodríguez. A diferencia del caso de Manuquian, esta vez el cadáver no aparece por ningún lado. Tendrán que pasar 4 largos años hasta las confesiones de Gustavo Contepomi y Roberto Díaz, los delincuentes arrepentidos que aportarán los datos para encontrar su cuerpo. Luego de asesinar a Eduardo, reparten el botín y dejan pasar un tiempo mientras eligen a la próxima víctima. Con aires renovados, Arquímedes planea reformas edilicias. Decide construir un calabozo en el sótano de la casona. Así los llamados huéspedes no serían tan chocantes para la familia, principalmente Epifanía y las hijas. Para esto, convoca al albañil de origen boliviano Herculiano Vilca. Este hombre de diminutos bigotes será el encargado de hacer realidad las nefastas ideas de su empleador. Le manda a construir un pequeño cuarto sin ventilación en el sótano de la casa. Esta abominable construcción, empapelada con diarios, está provista de cadenas empotradas a la pared para sujetar a su futura víctima. Sus cómplices bromeaban con la fatídica obra llamándola el Hotel de 5 estrellas, ya que Arquímedes se jactaba de haber gastado $100.000 para su desarrollo. Más adelante se sabría que Vilca fue quien cavó el prolijo pozo donde fue enterrado Eduardo Aulet. Sin embargo,
y como veremos a continuación, la espantosa celda no pudo ser estrenada por su próxima víctima. Esta vez el elegido será un conocido de Arquímedes. Se trata de Emilio Nahum. Tenía 38 años. Milo, como le decían, era un exitoso empresario dedicado al rubro de la indumentaria masculina elegante, creador de la marca McTaylor. Arquímedes lo conocía porque participó como intermediario en la venta de un local que Nahum compró para McTaylor, ubicado en calle Florida. Comienzan a vigilar sus movimientos, van al café que está enfrente de su local, entran a probarse ropa. Arquímedes le propone negocios absurdos, pero todo es parte del plan para que Nahum tome confianza. Resuelven secuestrarlo el 22 de junio de 1984. El lugar, Plaza Francia, frente al Museo de Bellas Artes. Arquímedes hace detener la marcha de Milo fingiendo un problema en su vehículo. Está acompañado de Fernández Laborda, a quien presenta como su secretario. Nahum arranca su marcha. Sigilosamente lo siguen desde un Falcon Díaz y el coronel Franco, que actúan como grupo de apoyo. A los pocos metros, Arquímedes le informa que está siendo secuestrado, a lo cual Milo se niega rotundamente. Comienzan a forcejear y mientras tratan de atarle las manos, Fernández Laborda lo acogota con una cadena. Nahum ofrece una feroz resistencia y a pesar de ser dos, no logran reducirlo. Del Falcon se bajan Díaz y el coronel a prestar ayuda. En un confuso momento se produce un disparo que mata a Nahum. La bala era de punta hueca. Esto significa que es mucho más destructiva y provoca la muerte instantánea de la víctima. En la película es Fernández Laborda el que dispara, pero en la vida real este lo niega y le echa la culpa a Arquímedes. Esto ocurre a las 8 de la mañana en plena calle. Díaz y Fernández Laborda suben rápidamente al Falcon para emprender la huida. No así Arquímedes, que se tomó todo su tiempo para limpiar sus huellas digitales. Como se empezaba a reunir gente en la confusión, el coronel Franco se pierde a pie entre los curiosos. A pesar de todo, el hecho no es esclarecido por falta de testigos. Tal era el desconcierto que comienzan a tejerse teorías disparatadas, como ajuste de cuentas, temas de drogas o proxenetismo. Incluso se da la casualidad que justo en ese momento estaba por la plaza Raúl Guglielminetti, que nada tenía que ver con el asunto, pero debido a sus graves antecedentes es acusado de ser el asesino. Pero rápidamente es liberado por falta de pruebas. El plan ha fracasado, pero ellos siguen libres. Arquímedes no se resigna a haber hecho tanto trabajo y quedar con las manos vacías. Entonces pone en marcha el plan B. Comienzan a llamar a la esposa de Milo y le dice que su esposo fue asesinado porque tenía una deuda con ellos de $290.000, pero ahora quieren $350.000 y que si avisa a la policía o no quiere pagar, van a matar a sus pequeñas hijas. Alicia sabía que su marido no debía nada a nadie y decide llamar a un juez amigo, el doctor Abel Bonorino, quien la pone en contacto con policía especializada en extorsiones. Juntos planean una estrategia para capturar a los delincuentes. Alicia finge que va a realizar el pago y pactan un lugar donde había varios policías de civil camuflados entre la gente. Pero por más que esperaron, nunca nadie apareció. Se cree que el coronel tenía contactos en la policía y fue alertado de la maniobra. Al ver toda la situación y muerta de miedo, Alicia Betti decide irse del país para salvaguardar la vida de sus hijas. Resuelve establecerse por un tiempo en Brasil. Solo cuenta esta decisión a unos pocos familiares. Una empleada doméstica quedó a cargo de la casa y al otro día de su partida suena el teléfono. La mucama atiende pero nadie contesta. Solo se escucha del otro lado un grabador pasando música brasilera. Luego de este traspié, Arquímedes decide buscar objetivos más fáciles para evitar riesgos. Corre el año 1985.
La novedad en esta etapa de la banda es la llegada de Daniel Maguila Puccio, un mediocre jugador de rugby sin las cualidades de Alejandro, pero hijo preferido de Arquímedes. Se encontraba viviendo en el exterior, pero había regresado debido a cartas que le enviaba su padre, diciéndole que lo necesitaba a su lado y comentándole entre líneas de un nuevo emprendimiento muy lucrativo y con poca mano de obra, al cual denominó Industrias Sin Chimeneas. Para motivarlo, le regaló una camionetita Mitsubishi para su movilidad, la cual será clave para el próximo golpe. Con todo listo, la banda planea el siguiente ataque. Se trata de Nélida Boschini, viuda de Prado. Tenía 58 años, era propietaria de 2 concesionarias oficiales Ford, de las más grandes del país. También era dueña de una funeraria. De los negocios familiares se encargaban sus 2 hijos. El entregador fue Roberto Díaz, que desempeñaba labores en el taller mecánico de la importante concesionaria de Alberto J. Armando, un expresidente de Boca. Los Prado mandaban a reparar sus vehículos al taller donde estaba Díaz. El empleado que llevaba los autos le comenta que la señora tenía mucho dinero y que su fortuna se había originado en la época de la dictadura. Supuestamente inhumaban cadáveres de desaparecidos NN a cambio de sus bienes. Vincula esta actividad de los Prado concretamente con Emilio Macera. Esta información es aprovechada por Arquímedes como coartada para justificar el secuestro. Para esto debe dar un sorpresivo giro ideológico hacia la izquierda y se proclama como montonero. La secuestran el día 23 de julio de 1985. Cerca de su casa, en calle Quito al 4300, en el barrio porteño de Caballito. A las 19 horas, la mujer se traslada caminando a visitar a su hijo. Esta vez, el trabajo es sencillo. Arquímedes y Fernández Laborda capturan a Nélida Boschini. Este será el debut de Maguila. Su misión es manejar la camionetita donde trasladan a la víctima. En la casona los espera Alejandro, que es quien abre el portón. También será el debut del aberrante calabozo construido por Vilca, donde encadenarán a la señora durante un mes. Inmediatamente le informan a uno de los hijos de la mujer que su madre ha sido capturada por un comando de liberación nacional. A diferencia de las veces anteriores, los hijos de Boschini hacen la denuncia en la comisaría. Inmediatamente comienza la pesquisa a cargo de personal de defraudaciones y estafas de la Policía Federal. Intervienen los teléfonos y graban cada conversación. Empiezan pidiendo $5 millones. Los investigadores especializados le van indicando cómo llevar y dilatar las charlas para poder detectar desde dónde se hacen las llamadas. Un detalle importante es el estado de salud de la señora, que necesita tomar medicamentos específicos y si no lo hace adecuadamente, su vida corre peligro. La investigación indica que todas las llamadas se hacen desde teléfonos públicos en un radio específico de la zona de Flores. Llegan a pactar un pago de $250.000, pero necesitan una prueba de vida. Los policías planean una estrategia: dar de baja todos los teléfonos del radio indicado, dejando solo un teléfono activo, lo cual no deja otra alternativa que realizar desde allí la llamada que los hará caer. Este teléfono se encuentra en una estación de servicio ubicada en Mariano Acosta y Gregorio de la Ferrer. Ese frío día de 1985, los policías esperan camuflados de civil la llegada de los delincuentes. Maguila maneja la camioneta, Fernández Laborda lo acompaña y es Arquímedes quien se baja a hacer la llamada para decirles a los hijos dónde deben buscar la prueba de vida de su madre, la cual consiste en un diario crónica del día de la fecha con la firma de la señora en la portada.
Mientras está haciendo la llamada, es sorprendido con el teléfono en la mano. Los policías lo reducen rápidamente junto a sus cómplices. El mismo Arquímedes es quien reconoce que la mujer que buscan está cautiva en su casa en el barrio de San Isidro. Acto seguido, la jueza Servini de Cubría manda a allanar la casa de los Puccio. 40 efectivos de la Policía Federal irrumpen por la fuerza. Allí estaba Alejandro con su novia, Mónica Sorbic, comiendo hamburguesas de pepino. Revuelven toda la casa sin encontrar a la víctima, hasta que uno de los policías logra correr un pesado ropero que estaba en el sótano. Más atrás, una puerta de madera los separaba del horror. Adentro se encontraba la señora Nélida Bollini de Prado, en una precaria cama junto a un balde que hacía de inodoro y restos de una hamburguesa de pepino. Atemorizada y notablemente demacrada, ruega piedad. Cree que vienen a matarla. Debe pasar un largo rato hasta que logran tranquilizarla. Delante de todos, Alejandro gritaba que era inocente. Su novia y los vecinos que oficiaban de testigos no salían de su asombro. Al rato llegan a la casa Epifanía y las hijas, que niegan cualquier participación en el hecho. A pesar de esto, son detenidas y pasarán 2 años en prisión. Como dijimos al principio, los investigadores encuentran un cuaderno donde aparecen entre varios nombres el de Gustavo Contepomi, un tal Díaz y un tal Coronel, entre tantos otros. También una lista de futuras víctimas. A continuación, analizaremos cómo interviene cada uno en la reconstrucción de este rompecabezas. Gustavo Contepomi había desaparecido de los lugares que frecuentaba. Logran capturarlo mientras se presenta con su documento a votar. El hombre está visiblemente apesadumbrado y arrepentido. Su confesión será vital para arrojar luz a los crímenes que todos conocían inconexamente, pero nunca habían sido esclarecidos ni vinculados entre sí. El juez Piotti decide reabrir la causa de Aulet y cita a declarar a Contepomi. Empieza autoincriminándose, lo cual indica la veracidad de sus dichos. Cuenta que Arquímedes lo convence de secuestrar a Eduardo, ya que Contepomi prefería a Florencio Aulet por los problemas que ya mencioné anteriormente. Le promete que no le pasará nada malo a Eduardo y que él recibirá una jugosa suma. Dice que Puccio lo lleva a la casa del coronel, ubicada en Avenida Santa Fe 2918. Allí se reúnen para planear el secuestro. Cabizbajo y sin mirar a los ojos, le reconoce al juez Piotti que la noche anterior al secuestro comparte una cena, al mejor estilo Judas, con la familia de Aulet, incluido Eduardo, quien será la infortunada víctima al día siguiente. Cuenta que solo participa en el momento que lo secuestran, pero luego, para evitar sospechas, se mantiene alejado de la banda. Pero cuando se entera que la familia pagó el rescate, reaparece e increpa a Arquímedes, preguntándole qué pasó con la plata y por qué Aulet no aparece. Entonces Arquímedes le dice que durante el pago, Alejandro perdió 2 de los bolsos huyendo de la policía y solo habían recaudado $40.000. Le termina entregando la módica suma de $4.000 por su servicio. Luego le dice que Díaz tuvo que matar a Aulet porque lo reconoció a Alejandro. Contepomi, espantado y estafado, decide corroborar los dichos de Arquímedes y visita a Díaz en la concesionaria de Armando. Allí, Díaz le confirma que tuvo que matar a Aulet y amplía diciéndole que lo enterraron en un campo por la zona oeste. Su participación en la banda solo fue en este crimen. Roberto Victoriano Franco, de 65 años. Hasta el momento nadie sabía su participación en la banda. Lo detiene el juez Piotti gracias a la descripción de Contepomi. Este coronel retirado del ejército tenía un problema en sus manos debido a una quemadura por la explosión de un bidón de nafta.
no podía disparar armas, pero sí podía conseguirlas, gracias a su vinculación con grupos de inteligencia militar y policial. Aportaba ideas, brindaba su experiencia y contactos. Participa en el planeamiento de los secuestros. Se cree que Franco recibe la información que alerta a la banda cuando extorsionaban a la mujer de Nahum. Su personaje en la serie es interpretado por Tristán, pero no se ajusta tanto a la realidad, ya que en la ficción fallece antes que la banda sea capturada, mientras que en la realidad es capturado y detenido y luego juzgado. Otra diferencia es que en la ficción se lo representa sin una de sus manos, pero en la vida real, en su foto más conocida, se lo ve con ambas manos esposadas, mientras sujeta un bastón. Sus cómplices Díaz y Fernández Laborda lo incriminan en todos los crímenes con una participación destacada. Roberto Oscar Díaz es otro de los miembros que aparece en el cuaderno de Arquímedes. También es citado por Pioti y, al igual que con Tepomi, se siente abochornado y arrepentido por lo que hizo. Se desploma en llantos y se reconoce como el ejecutor de Aulet. Inmediatamente aporta un dato revelador, ya que hasta el momento no había aparecido el cadáver. Dice que su cuerpo está en la zona de General Rodríguez y señala a Herculiano Vilca como el autor del pozo donde lo entierran. Inmediatamente, el juez Pioti ordena un relevamiento del área señalada, al cual concurren los arrepentidos, familiares de la víctima, medios de comunicación e innumerables curiosos. Finalmente, el 17 de octubre de 1987, luego de un arduo trabajo por personal especializado, aparece el cadáver de Aulet. Llevaba la misma camisa que tenía el día que lo secuestran. Aparte, señala que el cobro del rescate lo hicieron Alejandro y Arquímedes. Esto coincide con la identificación que hacen Rolly y su padre en rueda de reconocimiento, ya que ellos fueron los que realizaron el pago. Otro importante aporte lo hace al reconocer que la banda mata a Emilio Nahum. Recordemos que hasta ese momento este asesinato en plena calle tampoco había sido esclarecido. Dice que es Fernández Laborda el que dispara, debido a la feroz resistencia que realizaba Milo para defenderse. Cuenta que su inicio en la banda fue a los pocos días del secuestro de Manuquian. Dice que lo ve en la bañera de la planta alta. Cuenta que la banda discutió si debían o no matarlo, que lo llevan sedado por la zona de Escobar. Allí estaban, aparte de él, Arquímedes, Alejandro, el coronel Franco y Fernández Laborda, que los ejecutores serán Laborda y Alejandro. Por su participación en este secuestro le pagarán $5.000. Gracias a sus declaraciones, por primera vez se logran relacionar los crímenes de Manuquian, Aulet, Nahum y Bollini de Prado, hasta entonces inconexos en ámbitos judiciales. Guillermo Fernández Laborda. Al principio solo estaba vinculado en el secuestro de Bollini de Prado, en el cual había sido capturado junto a Arquímedes y Maguila, pero ante las abrumadoras declaratorias de Contepomi y Díaz, terminó por quebrarse y confesar datos que ayudaron a esclarecer los interrogantes pendientes en los otros crímenes. Confirma los dichos de Díaz, afirmando que es Alejandro el que entrega a Manuquian. Reconoce haber participado en su captura. Dice que a Manuquian no le dan 3 tiros como todos creen, sino 2, y que el primero en disparar es Alejandro, que era el que más motivos tenía para ejecutarlo, ya que suponía que lo había reconocido. El segundo disparo reconoce que lo hace él mismo. También le reconoce al juez Pioti haber participado en el fallido intento de secuestro a Nahum en Plaza Francia. En el libro El Clan, su autor, Roberto Palacios, lo entrevista en la cárcel, donde aporta otro dato que contradice a la película y la serie. Asegura que es Arquímedes el que lo mata a Nahum y por eso se queda limpiando las huellas de sus propios dedos. Recordemos que en la ficción es
Fernández Laborda el que lo mata a Milo. Otro detalle que aporta en ese reportaje es que ni Epifanía ni las hijas sabían lo que pasaba en la casa. Análisis de la casa. Si bien los principales protagonistas de este caso fueron personas de carne y hueso, también es cierto que la particular casona tuvo un papel fundamental en el desarrollo de los hechos. Fue un testigo silencioso de los truculentos acontecimientos cuyas paredes se encargaron de ocultar. Tan lúgubre como sus ocupantes era la disposición de sus espacios y recintos, que permitieron que víctimas y victimarios puedan coexistir mientras los otros miembros de la familia desarrollaban sus vidas cotidianas. Esta rebuscada arquitectura y sus distintos ingresos fueron la coartada utilizada por Alejandro, Epifanía y las hijas para justificar que nunca se enteraron de nada. Estudié detenidamente los planos publicados en aquella época. Se generaron en mi mente ineludibles e inquietantes preguntas. ¿Era posible que los habitantes puedan ignorar lo que allí pasaba? ¿Cuáles y cuántos eran los accesos reales al interior de la casa? ¿En qué estado se encuentra y quiénes la ocupan hoy? Decidí ir hasta allí para despejar mis dudas. Mientras recorría el barrio, era inevitable pensar que por esas arboladas calles conducían a las víctimas. ¿Realizaban las postas o cobraban los rescates? Al llegar a Martín y Omar 544, impacta el aspecto del famoso portón gris, tan retratado por los medios de comunicación. Sus escalofriantes detalles, esas sinuosas llamas de hierro, como si fuesen las puertas de ingreso al mismísimo infierno. Su manija de bronce oxidada, la misma que abría a Alejandro como funesto portero del horror, que cierra para siempre la luz del sol a las víctimas. Por afuera, todo luce igual, como si el tiempo se hubiese detenido. Al elevar la cámara, pude ver el interior, completamente abandonado, pero con todos sus elementos intactos. La escalera caracol por donde subieron a Manuquian y a Ulet está despintada y corroída, pero sigue allí, junto al balcón, donde se tomaban fotos como una familia normal. Al costado, una enredadera seca y retorcida trepa por la pared lateral. Arriba se ve la destartalada ventana por donde se asomaba Arquímedes para monitorear los movimientos del barrio. En la esquina, llegando a 25 de mayo, una compañía de seguros alquila el local, donde Alejandro tenía su negocio de deportes náuticos. En aquellos años eran 2 locales, actualmente se han unificado. A partir de esta pared estaba la roticería que Arquímedes cerró porque, según él, no le daban los números. Aquí abajo exactamente está el sótano y el truculento calabozo. Dicen que todavía pueden verse los huecos de las cadenas empotradas que sujetaban a la señora Bollini. Lo más impactante y que nadie muestra es esta tenebrosa puerta hoy abandonada. Su deterioro, las telarañas y ese espantoso farol de hierro oxidado aumentan la carga pesada y tenebrosa del lugar. Es inevitable suponer que usaban esta puerta para ingresar directo al calabozo. Decido terminar mi recorrido para ordenar mis ideas. Mientras me alejo, pienso que el paso del tiempo no logró cambiar su oscura apariencia, ni borrar las atrocidades que cometieron sus desagradables ocupantes. Me queda claro que nadie que viviera en esa casa podía ignorar lo que allí sucedía. Y también entiendo por qué nadie nunca quiso comprarla. Veamos qué pasó con cada personaje de este caso al día de hoy, enero de 2024. Arquímedes Puccio fue condenado por los 4 crímenes y estuvo en prisión donde se recibió de abogado.
debido a tecnicismos jurídicos y buena conducta, solo cumplió 15 años. Siempre sostuvo que su familia no sabía nada de sus actividades, salvo Maguila, pero obligado por él. Recuperó la libertad en el año 2000 y, obligado por la justicia, vivió en General Pico La Pampa. Debido a su conducta psicopática, nunca confesó ni se arrepintió de sus crímenes. Lo único que reconoce es su participación en el secuestro de Bollini de Prado, pero dice que no fue por dinero y se escuda en falsos ideales guerrilleros. A pesar de reconocerlo, no se arrepiente y dice esto. Yo pensé que me iba a encontrar con una persona que se iba a arrepentir de algunas cosas, pero usted no se arrepiente de nada. ¿De qué me voy a arrepentir? Y de lo de Bollini de Prado, por ejemplo, ¿no? ¿Pero cómo me voy a arrepentir de Bollini de Prado si es una criminal la tipa? Si bien era el cabecilla, nunca apretó el gatillo, sino que lo delegaba en otros cómplices. Alguien afirmó una vez que fue un asesino tan cobarde que nunca mató a nadie. Arquímedes, ¿mató a alguien alguna vez? Jamás lo hice, No mató nunca a nadie. jamás. Durante su periodo en General Pico, intenta comunicarse con Epifanía y Adriana, pero le cortan la comunicación. Haciendo changas de abogacía, conoce a una mujer e inicia una relación sentimental. Este noviazgo se cortará abruptamente debido a problemas domésticos con su nueva suegra. En 2013 tuvo una ACV y, postrado en una cama, le hacen una nota donde vuelve a negar todo con los justificativos de siempre. ¿Le gustaría hablar o le gustaría pedirle aprovechar la cámara para pedirle disculpas a alguno de los familiares de las víctimas de la cual fue acusado usted de asesinato? No lo tengo que hacer porque yo fui totalmente ajeno a esas circunstancias. Termina falleciendo el 4 de mayo de 2013 a los 84 años. Nadie quiso llevar su cajón ni pagar un nicho, por lo que fue enterrado en una fosa común. Alejandro Puccio fue condenado en alguno de los crímenes y en otros absuelto por falta de pruebas. Siempre dijo ser inocente, pero se negaba a declarar poniendo absurdos pretextos. Le echó la culpa de todo a su padre, acusándolo de psicópata. Durante un tiempo, sus amigos del rugby y su novia, Mónica Sorvik, salieron en su defensa ante los medios. Pero a medida que se fue conociendo la verdad, se fueron alejando en silencio. Incluso corta su relación con Mónica estando detenido y a pedido de él. Intentó quitarse la vida en 4 oportunidades. La más conocida fue en noviembre de 1985. Se zafa de los guardias y se arroja desde el 5º piso de tribunales, del cual se salva por caer en el techo de un puesto de fotocopias. Esto es registrado por los medios presentes y es representado en la película y en la serie. El mismo Alejandro habla de esto con Mariano Grondona. Fue un momento, yo creo que fue en ese día, fue terrorífico para mí. Yo me sentí muy mal ese día, realmente me sentí muy acosado, me sentí que no escuchado. Yo escribí 2 cartas antes de intentar suicidarme. Y no es una persona que dice, va a amagar a suicidarse. Yo no amagué a suicidarme, yo directamente me tiré a un 5º piso. Y yo escribí 2 cartas. Ahí más o menos me las acuerdo. Una dice, a mis abogados, que en ese entonces eran, escribo, y a mis amigos, perdónenme por aflojar, no quiero ser un punching ball pelotudo, por cosas que jamás participé, perdónenme por aflojar, voy a estar junto a Dios, y me tiré de un 5º piso. Lo que pocos saben es que esto ocurre justo minutos antes del careo con Gustavo Contepomi, que lo iba a desenmascarar adelante de todos. Recordemos que su participación se prueba gracias a las confesiones de Díaz, Fernández Laborda y Gustavo Contepomi. En un momento le dieron libertad condicional y estuvo un mes viviendo en la casa.
hasta que el hermano de Manukyan interpone un recurso que lo lleva nuevamente a prisión. En la cárcel conoce a Nancy Beatriz Sarraf, con quien se casa y tiene un hijo. En el año 2000 lo benefician con salidas laborales transitorias. Termina falleciendo en 2008 a los 49 años. Algunos dicen que debido a las secuelas de los intentos de suicidio. Otros dicen que tenía SIDA. Daniel Maguila Puccio solo participa en el secuestro de Bollini de Prado, ya que anteriormente vivía en Australia. Estuvo preso 2 años, pero fue liberado en 1988 por falta de sentencia firme. En 1995 lo sentencian a 12 años, pero se da a la fuga. Nunca cumplió su condena. Fue el único Puccio que pidió disculpas. Lo hizo a través de una carta a la señora Bollini. Señora Nélida Bollini de Prado, el motivo de la misma es poder expresarle mi arrepentimiento y perdón por lo ocurrido. Poder pedirles a usted y su familia mis más sinceras disculpas y perdón. En 2011 prescribió su causa y al otro día se presentó en tribunales a solicitar la extinción de la pena para poder circular libremente. Algunos dicen que fue el encargado de administrar el dinero ganado en los secuestros. Era el hijo preferido de Arquímedes y fue el único de la familia que tuvo contacto telefónico con Arquímedes hasta pocos días antes de su muerte. Hoy tiene 62 años y vive junto a Epifanía y Adriana. Epifanía Ángeles Calvo. Estuvo 2 años en prisión junto a Silvia hasta 1987. Siempre negó conocer lo que pasaba. Cuando fueron liberadas, vivieron unos años en la casona, pero al tiempo se mudaron y nunca más volvieron. Hoy tiene 91 años y vive junto a Adriana y Maguila en el barrio de San Telmo. Sigue siendo la dueña de la casona, de la cual solo alquila el local de la esquina a través de una inmobiliaria. Silvia Puccio tenía 25 años cuando la detienen. Era profesora de cerámica en un instituto de arte regenteado por monjas católicas. Se encontró una carta que le escribió a Maguila pidiéndole que vuelva y que entre todos debían ayudar a su padre. Fue liberada junto a su madre y falleció en 2011 a causa de cáncer. Adriana Puccio era menor cuando sus familiares son detenidos. Es puesta en un instituto de menores hasta que liberan a Epifanía. Fue fotografiada por los medios, pero nunca hizo ninguna declaración. Nunca quiso hablar con Arquímedes y se cambió el apellido por el de la madre. Actualmente trabaja en un negocio de náutica de San Fernando. Hoy tiene 54 años. Guillermo Puccio nunca estuvo vinculado a los hechos, ya que se fue a vivir a Nueva Zelanda y nunca se supo nada de él. Se supone que emigró cuando se enteró las cosas que hacía su familia. Hoy tiene 58 años y se desconoce su paradero. Guillermo Fernández Laborda fue condenado en todos los crímenes. Recupera su libertad en 2007, pero vuelve a prisión por un intento de estafa con tarjetas de crédito. Se recibe en la cárcel en la carrera de Sociología, del cual se vuelve coordinador. Tuvo un ACV mientras trabajaba en las aulas del penal y termina falleciendo en el Hospital Pirovano. Un dato curioso fue que el abogado que le asignó el Estado, también de apellido Fernández, pero de nombre Alberto, luego sería muy conocido por todos. Algunos dicen que este hombre fue el presidente de la Argentina. Coronel Victoriano Franco. Fue detenido y condenado gracias a la confesión de Contepón. Fue un miembro muy activo de la banda y participó en todos los crímenes. Recibió sentencia, pero debido a su edad y enfermedad, lo beneficiaron con prisión domiciliaria. Termina falleciendo en su casa mientras duerme. Roberto Oscar Díaz.
fue condenado por todos los crímenes de la banda. Siempre se arrepintió de sus actos. Fue el único perdonado por las víctimas. Con su colaboración se pudo encontrar el cadáver de Aulet. Su autoincriminación y confesión son pruebas contundentes de las culpabilidades de Arquímedes y Alejandro, a quienes señaló como responsables de todos los crímenes, mientras que ellos dos siempre lo negaron hasta el día de sus muertes. Otro dato que aportó en el libro de Rodolfo Palacios fue que Epifanía y las hijas no tenían nada que ver. Díaz es de los pocos que aún sigue vivo. Hoy tiene 82 años. Gustavo Contepomi solo fue condenado en el secuestro de Eduardo Aulet. Siempre se arrepintió de sus actos y colaboró para esclarecer las otras muertes y para identificar a los demás miembros de la banda. El 3 de agosto de 1994, a la espera del juicio, fallece en su celda a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Herculiano Vilca fue sentenciado a 6 años de prisión. Dijo que Arquímedes lo engañaba. Argumentó que el pozo que le hizo cavar el general Rodríguez era para enterrar basura y que la construcción de la piecita del sótano sería un frigorífico para la roticería. Cuando recuperó la libertad, se fue a Bolivia y nunca más se supo nada de él. Mónica Sorvik estuvo detenida unos pocos días, pero fue liberada. Defendía a Alejandro ante los medios y lo visitaba en la cárcel, hasta que él mismo le pidió que no lo hiciera más y cortaron su relación. Luego rehizo su vida con otra persona y dicen que tuvo un hijo, pero se mantiene retirada y no realiza reportajes. Si te gustó el video, te pido que lo compartas con tus conocidos y amigos. Así me ayudas para que puedas seguir investigando. Te invito a suscribirte y darle like. Y también decirte que estés atento al próximo caso, referido al milagro de los Andes. Te aseguro que será interesantísimo. ¡Te espero!